natural menos n es un número real. ¿Por qué eso es así? Porque si n es un número natural, entonces n es un número real. Porque los naturales están incluidos en los reales. El conjunto de los números naturales es un conjunto que está incluido en el conjunto de los números reales, es decir, un subconjunto de eso. Por lo tanto, si n es natural, acá en el primer renglón estoy, ¿no? Entonces n es real. Y si n es real, menos n es real también, porque por los axiomas de cuerpo ordenado que vimos en la primera clase, todo número real tiene su opuesto. Por lo tanto, formamos un conjunto, n menos le vamos a llamar, formado por todos los menos x, tal que x son naturales. O sea, sería formado por todos los opuestos de los naturales. Y ese es un subconjunto también de R, ¿no es cierto? Porque está formado por los opuestos. El conjunto Z lo vamos a definir como el conjunto de los naturales no negativos. Uy, se me desaparece el cursor. El conjunto de los naturales no negativos unión el conjunto de los naturales negativos. Este que definimos acá arriba. Entonces, en el conjunto Z van a estar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y todos los opuestos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así sucesivamente. Puede probarse que en Z, en el conjunto de los números enteros, se cumplen los axiomas S1, S2, S3, S4 y S5 que ya habíamos visto para los axiomas de cuerpo ordenado. Y P1, P2, P3, P4 y la propiedad distributiva, pero no el axioma P5. Es decir, no todos los números enteros admiten inverso en el conjunto de los números enteros, como pasaba en el conjunto de los números reales. Es decir, cumplen casi todas las propiedades, menos el axioma del inverso multiplicativo, ya que los únicos números enteros que admiten inverso son el 1 y el menos 1. El inverso de 1 es 1, porque 1 por 1 me da el neutro del producto que es 1. Y el de menos 1 es menos 1, porque menos 1 por menos 1 me da 1, que es el inverso en la multiplicación. Por esta razón, evidentemente Z con la suma y el producto no va a ser un cuerpo. ¿Por qué razón no va a ser un cuerpo? Y porque hay una propiedad de cuerpo que le falta. Si no cumple con todas las propiedades de un cuerpo, obviamente no va a ser un cuerpo. Y en ese caso decimos que Z más por es un anillo conmutativo con elemento unitario. Es decir, esa es la estructura, la estructura algebraica, ¿no? Del conjunto de los números enteros con la suma y el producto. Es como una estructura de menor nivel, por así decirlo, que la estructura de cuerpo. No hay estructura de mayor o menor nivel, ¿eh? No digan eso, no repitan lo que yo estoy diciendo, pero para que ustedes entiendan, no cumplen con todos los axiomas de cuerpo, por lo tanto no es un cuerpo. Tiene una categoría inferior, digamos, o sea, no existe categoría inferior. Lo que quiero decir es que son estructuras algebraicas distintas, ¿sí? Cuando uno le pregunta qué es R más por o las características del conjunto de números reales con la suma y el producto, usted debe contestar, es un cuerpo ordenado, denso y completo. ¿Y qué es Z más por? Es un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿sí? Ahora, esto dice, acá se puede probar, dice, ¿eh? Ojo con las palabritas, porque en R habíamos estudiado los axiomas de cuerpo ordenado. Es decir, que si son axiomas, son propiedades que no se demuestran, ¿sí? Entonces, ahí no le vamos a pedir demostración para R más por. Pero sí le podemos pedir demostración para el anillo de los enteros, Z más por, ¿sí?
Y eso me parece que forma parte de uno de los ejercicios del trabajo práctico. O sea, lo van a ver en el práctico. Bueno, ¿cómo se define la división en el conjunto de los números enteros? Dados dos números enteros, A y B, tiene que ser A no nulo, distinto de 0. Entonces, si dividimos A por B, A dividido B, entonces, a ver, estoy pensando en qué divisiones. Dado dos números enteros, entonces A y B con A distinto de 0, existen y son únicos dos enteros Q y R. A Q lo vamos a llamar cociente y a R lo vamos a llamar resto, tal que el dividendo, que es B, se puede expresar como el divisor, que es Q, perdón, que es A, por el cociente, que es Q, más el resto. Esto lo vienen sabiendo ustedes de siempre, digamos. Por ejemplo, 9 dividido 2 me da 4 y resto 1. Entonces al 9 lo puedo escribir como 2 por 4 más 1. 2 por 4 que es 8 más 1 que es 9, ¿no? Entonces, hay una condición para B que el dividendo siempre tiene que ser el divisor por el cociente más el resto. Esa es una primera condición y de hecho en la escuela primaria ya ustedes hacían esa pruebita para ver si la división que habían hecho estaba bien. Pero hay otra condición también y en este caso es una condición para el resto. El resto no puede ser cualquiera. El resto siempre tiene que ser o 0 o mayor que 0 y menor estricto que el valor absoluto de A. O sea que el valor absoluto del divisor. ¿Sí? Esas son las dos condiciones para que se pueda realizar la división B dividido A y que existan Q y R únicos. No un montón de cociente y un montón de resto. Si el resto de la división de B por A distinto de 0, es 0, decimos que A divide a B, que A es un divisor de B o que B es múltiplo de A y lo escribimos mediante A barra vertical B. Si A es distinto de 0, es un divisor de B y de C, decimos que A es un divisor común de B y de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en todas las divisiones, ojo con esto porque acá hay un nombre, esto no es muy común en la matemática, digamos, que hayan dos cosas distintas con el mismo nombre. Estoy hablando del objeto divisor. El divisor se le puede llamar a un número que es el elemento de una división. O también a una relación entre números, que es la relación divide. No siempre el divisor de una división es divisor del dividendo. ¿Sí? O sea, no siempre el divisor es divisor. Pero estoy hablando ahí de dos cosas distintas. Si yo digo, por ejemplo, 9 dividido 2, eso me da 4 y resto 1, ahí el 2, que es divisor de la división, no es divisor de 9, porque el resto de la división entre 9 y 2 no es 0. En cambio, si yo digo 9 dividido 3, 3 por 3 es 9, al 9 es 0, entonces 3 sí es divisor de 9. Cuando queremos saber si un número es divisor de otro o factor de otro, tenemos que hacer la división, ¿sí? Poniendo al divisor como elemento, como divisor de la división y ver que el resto de la división sea 0. Si el resto de la división es 0, entonces es divisor. Y si no, no. Bueno, algunas propiedades de la relación A divide a B. La relación A divide a B verifica la propiedad transitiva en el conjunto de los números naturales menos el 0. ¿Sí?
¿Por qué decimos menos el 0? Porque acá ya estamos hablando, si el resto de la división de B por A con A distinto de 0 es 0, entonces decimos que A divide a B. Y esa es la relación divide. A barrita B, estamos diciendo que A divide a B. No es lo mismo A dividido B, ¿eh? Y tampoco es una fracción. ¿Sí? No es ni A divida B, no es ni una división ni una fracción. Porque es una relación entre números. ¿Sí? A divida B, si al hacer la división B dividido A, el resto de esa división, de cociente entero por supuesto, es 0. ¿Sí? Por eso dice la primera propiedad que la relación A divida B verifica la propiedad transitiva en Z menos el 0. O sea, en el conjunto de los números enteros menos el 0 porque así ya lo definimos anteriormente. Todo número entero no nulo es divisor de sí mismo y de su opuesto. ¿Sí? 8 es divisor de 8, ¿por qué? Porque 8 dividido 8 me da cociente 1 y resto 0. Y también 8 dividido menos 8 me da resto 0. Por lo tanto, todo número es divisor de sí mismo y también de su opuesto. Todo número entero no nulo divide a 0. Por ejemplo, 7 divide a 0. ¿Por qué? Porque al hacer la división al revés, no hago la división 7 dividido 0, sino hago al revés, 0 dividido 7. Y 0 dividido 7 me da 0. Cociente 0 y resto 0. Por lo tanto, 7 divide a 0, 8 divide a 0, 1 divide a 0, menos 4 divide a 0. Todos los números enteros dividen a 0. Otra de las propiedades es que 1 y menos 1 son divisores de todo número entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 divide a 9. ¿Cómo yo sé eso? Y bueno, hago la división al revés. 9 dividido 1 me da cociente 9 y resto 0. Por lo tanto, la división da resto 0. Entonces, 1 es divisor de 9. Y 1 es divisor de 8, y divisor de menos 3, y divisor de menos 1. ¿Sí? Divisor de 0 también, ¿no? 1 es divisor de 0, ¿por qué? Porque 0 dividido 1 es una división de cociente entero y resto 0. Otra propiedad, si A es distinto de 0, es un divisor de B, entonces A es divisor del producto de B por cualquier número entero. Si yo tengo un número como divisor de otro, por ejemplo, 5 divide a 15. Como 5 divide a 15, entonces 5 divide a 15 por cualquier otro número entero. ¿Sí? Si A es distinto de 0, es un divisor común de B y de C, A divide a la suma y A divide a la diferencia. ¿Sí? Si A divide a B y A también divide a C, o sea, un divisor común de esos dos números, entonces A divide a la suma de B con C o a la diferencia de B con C. ¿Sí? Entonces esas son propiedades de la relación divide. Vamos a ver algunas definiciones. Decimos que un número entero P es un número primo si tiene exactamente 4 divisores. ¿Sí? Los divisores de P son 1, menos 1, P y menos P. Por tal motivo, 1 y menos 1 no son primos, porque solamente tienen dos divisores cada uno. El 1 y el menos. Los divisores de 1 son 1 y menos 1. Y los divisores de menos 1 también son 1 y menos 1. Por lo tanto, como no tienen 4 divisores, no son primos. 4 divisores en Z, ¿no? 0 tampoco es primo, porque tiene infinitos divisores. Todos los enteros son divisores de 0. ¿Sí? Por ejemplo, el 7 es un número primo, porque ¿cuáles son los divisores de 7? El 7, el menos 7, el 1 y el menos 1. Ya tiene 4 divisores. 9 no es, 9 no es un número primo, porque los divisores de 9 no son 4. Los divisores de 9 son
1 menos 1, 9 menos 9, 3 y menos 3. Entonces el 9 tiene 6 divisores, por lo tanto es un número compuesto. No es primo, digamos. Si no es primo, es compuesto. Decimos que dos enteros no nulos, A y B, son coprimos o primos entre sí si sus únicos divisores comunes son 1 y menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, el 7 y el 3 son coprimos o primos entre sí. Porque los únicos divisores comunes de 7 y menos 7 son 1 y menos 1. ¿Sí? O por ejemplo, el 8 y el 11. Los únicos divisores comunes de 8 y 11 son 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces esos números son coprimos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá, chicos, porque ya empezamos con un tema nuevo de los números racionales. A ver cuánto nos queda. Pero nos queda un poco bastante. 39. Números racionales. Bueno, creo que para la próxima podríamos estar terminando este tema. Nos quedan racionales e irracionales. Bueno, niños, ¿alguna preguntita? Profe, gracias. De nada. ¿Desconectar, profe? Sí, sí, hijo, sí. Bueno, gracias, profe. No, gracias a Chao, ustedes. Nos profe, vemos la gracias. próxima.